Dice así la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 24, verso 3 al 7, dice: Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno y poderoso, bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por este honor y este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre. Padre eterno, te pedimos en esta hora, Señor, que derrames, Señor, una fresca unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que me des a mi palabra, al abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Dale, Señor, a mis hermanos un corazón dispuesto, un oído dócil y una mente alerta, Señor, para escuchar tu santa palabra, para practicarla, ponerla por obra y para enseñarla a aquellos también que necesitan oírla. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, al cual sea la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesucristo. El título de la prédica, ¿puedes tomar asiento, hermano? El título de la prédica es los pensamientos que Dios tiene para ti en este año. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estamos viendo aquí en la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, en los tiempos de el rey Josías y del rey Joacim, su hijo. Dice la palabra del Señor de que él había enviado, ¿verdad?, un ejército de los caldeos, del rey de Babilonia, a conquistar a Israel. Mandó al ejército de Babilonia a conquistar, pero también a dar castigo al pueblo de Israel por su rebelión. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios, habían abandonado sus leyes, habían abandonado sus mandamientos y habían andado por camino no bueno. Habían andado por el camino de sus pensamientos, conforme a los deseos de su corazón y no conforme al pensamiento de Dios, ni conforme al corazón de Dios, ni conforme a los caminos del Señor. Entonces el Señor, ¿verdad?, Dios de Israel, se enojó contra el pueblo de Dios, ¿verdad?, y tuvo que enviar castigo, ¿verdad? Pero siendo Dios un Dios misericordioso, como es nuestro Dios, un Dios lleno de bondad y de amor también, pero también es un Dios de justicia, ¿verdad? Él tiene que dar la paga por el pecado y tiene que dar la remuneración, ¿verdad?, por lo bueno. Viendo que su pueblo, ¿verdad?, se alejó de él, abandonó los caminos del Señor, el Señor comenzó a enviarles, dice, profetas, comenzó a enviarles siervos de Dios, a predicarles su palabra, a predicarles su mensaje, a recordarles, ¿verdad?, de que andaban por malos caminos, que se habían desviado, ¿verdad?, que andaban, ¿verdad?, en la mentira, en el engaño, en la falsedad, en la idolatría, en la vanidad y en todo aquello que en vez de ayudar, ¿verdad?, destruye. Todo aquello que en vez de que nos sea de bendición o les sea de bendición, les fue por maldición, ¿verdad?, por la desobediencia, dice, por la dureza de su corazón. Pero en el fondo Dios sigue siendo Dios, y en el fondo, aunque Dios manda castigo, Dios tiene, hermano, un corazón, ¿verdad?, lleno de misericordia
para con sus hijos. Amén. Dios es un Dios lleno de misericordia. ¿Cuántos han experimentado las misericordias de Dios? Gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios, verá que el Señor mandó espada, hermanos, a su pueblo. Mandó, dice la palabra del Señor, hambre a su pueblo. Mandó pestilencias. Mandó exterminio a la tierra de Israel, porque el pueblo de Dios no había querido escuchar la voz de Dios. Se habían alejado de Dios porque habían ido en pos de sus pensamientos. Se habían ido tras los deseos de sus corazones. Y Dios lo que quiere es que andemos conforme al camino del Señor. Dios quiere que andemos conforme al pensamiento de Dios. Dios quiere que andemos conforme a los deseos, conforme a los designios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Y como un padre, Él quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. No quiere la maldición, ¿verdad?, de su pueblo. Dios no quiere la muerte del impío, sino que dice que Él quiere que el impío se aparte de su mal camino y vuelva, ¿verdad?, al camino de Dios, porque los caminos de Dios son rectos. Amén. Los caminos de Dios son buenos, gloria a Dios. Y todo lo que Dios, ¿verdad?, nos habla a través de su santa palabra es para aconsejarnos a nosotros sus hijos, para que nos vaya bien. ¿Cuántos de nosotros como padres o como madres no deseamos lo mejor para nuestros hijos, verdad? Y siempre les estamos aconsejando, ¿verdad? Así también Dios, como es nuestro Padre, Él es el Padre celestial, pero Él es personalmente nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos han hecho a Dios su Padre? ¿O cuántos han recibido a Dios como Padre? ¿Cuántos han recibido el llamado de hijos de Dios? ¿Cuántos han recibido el Espíritu de su Hijo, el cual puede clamar Abba Padre? Solamente aquel que ha recibido, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo, solo aquel que ha recibido, ¿verdad?, la unción del Espíritu, solo aquel que ha recibido el don de Dios, el regalo inmerecido de Dios, puede clamar a Dios Abba Padre. Amén. Usted no puede decirle papá al vecino porque no es su papá. Pero usted le llama papá a su padre porque es su padre. Usted le llama madre a su mamá porque es su mamá, no a la extraña. Así también los hijos de Dios sabemos que nos ha dado Dios. Sabemos que Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo para que podamos clamar Abba Padre. Entonces Dios en su misericordia, ¿verdad?, tuvo que enviar a un ejército enemigo, a un rey enemigo, a un pueblo enemigo a atacar a Israel, a destruirlo, a saquearlo, ¿verdad? Y a llevarse cautivo a mucha gente, ¿verdad?, por culpa del pecado del hombre. Pero vemos que Dios en su misericordia, Dios tiene pensamientos buenos para usted. Vemos que Dios en su misericordia tiene deseos agradables para usted. Dios no quiere la destrucción del impío. Dios no quiere, ¿verdad?, el castigo a sus hijos. ¿Cuántos alguna vez han dicho, ¿verdad?, a mí no me gusta castigar a mi hijo, ¿verdad?, pero lo castigo por amor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han castigado a sus hijos por amor? No por odio, ¿ok? No por odio. ¿Cuántos de ustedes han castigado a sus hijos por amor? Porque lo aman. Amén. Si su hijo, ¿verdad?, comienza a tomar cosas que no son, ¿verdad?, que no le pertenecen, ¿verdad? Puede que un padre vaya a la tienda con su hijo, ¿verdad?, y su hijo le gustó algo y el niño, ¿verdad?, que, ¿verdad?, en su necedad, como dice la Biblia, ¿verdad?, que la necedad está ligada al corazón del muchacho. En su necedad, ¿verdad?, el niño dice, vamos a llevar este caramelito, ¿verdad?, porque aquí hay mucho, ¿verdad?, y se lo lleva a su casa, ¿verdad? Y usted lo descubre y le dice, mi hijo, eso no es bueno. Si usted vuelve a tomar algo que no es suyo, lo voy a tener que castigar. ¿Qué pasa si usted ve que su hijo sigue haciendo aquello y nunca le corrige, nunca lo disciplina, nunca le advierte, nunca lo aconseja? Su hijo va a llegar a grande, va a ser un ladrón, ¿verdad? Va a ser un mentiroso, va a ser un delincuente, va a ser un criminal. Entonces Dios, para corregir a sus hijos, muchas veces manda castigos, hermano, ¿ok?
Muchas veces, no siempre, ¿verdad? Según, ¿verdad? El propósito o según, ¿verdad? El daño o según, ¿verdad? Lo que amerite la situación, ¿verdad? Dios a veces tiene que mandar castigo. Y eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios mandó castigo. Pero Dios no les dijo, váyanse y muéranse, ¿verdad? No, Dios dijo que Él iba a hacer algo grande para con su pueblo porque lo amaba. Amén. Entonces le dio esta visión al profeta Jeremías y le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves tú? Y Jeremías, ¿verdad? Dice que vio 2 cestos, 2 canastas. Y dice, bueno, veo, dice que hay higos, dice, versículo 3. Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Entonces Dios ve, ¿verdad? En el ser humano, Dios ve en el hombre lo que le estaba transmitiendo al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, ¿verdad? Dios le dio la visión para que viera conforme a los ojos de Dios. Para que Jeremías pensara conforme a Dios, conforme Dios piensa. Y Dios le dice, ¿verdad? Esos higos buenos son los que van a servir, son los que van a ser el futuro, son los que van a ser mis hijos, son los que yo voy a redimir, son los que yo voy a restaurar, son los que yo voy a levantar, son los que yo voy a bendecir, son los que yo voy a sembrar, son los que yo voy a plantar, son los que voy a edificar. ¿Se fijan? Pero también habían higos malos. Entonces Dios ve corazones buenos y corazones malos. Dios mira a gente que va a dar frutos del Espíritu, pero también ve gente que no va a dar frutos del Espíritu. Y dice la palabra del Señor, el versículo 4, y vino a mí palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Mira, cuando viene la calamidad, cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, hermanos, cuando viene el ventarrón, cuando vienen los problemas, Dios quiere usar esas circunstancias negativas para un buen propósito con sus hijos. Porque cuando todo está bien, ¿verdad? No hay mucho que aprender. Pero cuando las cosas están mal, es cuando uno puede meditar, uno puede aprender de lo malo, lo bueno. Cuando uno está en la tormenta, es cuando uno puede, hermano, aprender de un Dios vivo. Uno puede aprender de un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios sanador, un Dios proveedor. Amén. Cuando viene el problema es cuando podemos experimentar la grandeza de Dios. No en medio de la abundancia ni de la riqueza. Es cuando viene la escasez, cuando viene, ¿verdad? La tempestad, es que podemos usted y yo experimentar el amor y la compasión de Dios. Dios castigó a su pueblo, los envió al exilio, los envió lejos, ¿verdad? A Babilonia, los envió a los caldeos, ¿verdad? Como castigo, pero allí el Señor ya había preparado un plan para lo que vendría después. A través de estas circunstancias, Dios iba a bendecir a su pueblo, a los que Él miraba como hijos buenos. Quiero que leamos aquí en el versículo 8 al 10. Dice, y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho el Señor, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes
y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Vemos aquí, ¿verdad?, la situación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que era una situación muy difícil, una situación dura, era una situación de castigo. Algunos pensaron huir, hermano, del castigo. Por eso ahí, ¿verdad?, el Señor le ha hablado o le estaba hablando a Jeremías de los que habían huido a Egipto. Resulta que gente que tenía supuestamente, miren lo que digo, gente que estaba segura en sí mismas, gente que estaba segura por lo que tenía, gente que estaba segura por lo que poseía, gente que estaba segura por lo que había acumulado, por lo que había guardado, gente que estaba segura por sus propias fuerzas, pero no se habían apoyado en la verdad, sino que se apoyaron en la mentira, se apoyaron en la vanidad, se apoyaron en el engaño. Entonces Dios, ¿verdad?, a aquellos que también dijeron, bueno, vamos a huir a Egipto para que no nos alcance el mal, dijo el Señor, hasta allá le va a alcanzar la espada, el hambre, la pestilencia y el exterminio. Vemos de que cuando el mal viene a la tierra, hermano, el hombre no puede protegerse por sí solo. El hombre no puede hacer nada por sí solo si Dios no está con él. El hombre no puede defenderse ni siquiera por sí solo si Dios no es el que lo defiende, hermano. Porque dice el salmista, ¿verdad?, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado van delante de mí. Porque aunque un enemigo se levante contra mí, dice, no temerá mi corazón, porque yo estoy confiado en Jehová, decía el salmista. Amén. La confianza no está en nuestras posesiones, no está basado en lo que nosotros podemos hacer en nuestra fuerza, sino que nuestra confianza tiene que ser el Señor, hermanos. El huir, ¿verdad?, de lo que viene a este mundo no nos va a salvar. La gente, dice la Biblia, ¿verdad?, que muchos van a huir de aquí para allá, muchos correrán de aquí para allá, pero el hambre, la espada, la pestilencia y la destrucción los va a alcanzar. Pero aquel que se refugia en el Señor será protegido por la mano del Todopoderoso. El brazo del Omnipotente lo va a guardar. El Señor tuvo que mandar a su pueblo. Dice que Él mandó a los caldeos a Babilonia, mandó a unos al exilio, pero el Señor le dice, mire lo que dice, ¿verdad?, en el versículo 6. Dice, porque pondré, pero en el versículo 5 dice, así ha dicho el Señor Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Entonces el Señor los envió exiliados, los expulsó de su tierra, pero Dios tenía un plan de bendición para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un plan de bendición para sus hijos, dice el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos. Hermano, Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Dios se ha dignado de poner sus ojos sobre ti. Tú no fuiste llamado por casualidad. El nombre del Señor Jesucristo no fue invocado sobre ti por casualidad. Dios no te ha llamado por casualidad. Nadie te golpeó la puerta por casualidad. Nadie te habló del Evangelio de Cristo por casualidad. Es porque Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Aunque hayas pasado penumbras, aunque hayas pasado angustias,
Aunque hayas pasado problemas y situaciones difíciles, Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Por eso el Señor, ¿verdad?, tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. Los planes del Señor para ti, los pensamientos de Dios para este nuevo año. Apenas estamos en la segunda semana de este mes. Segunda semana del año en realidad y del mes también. Y Dios tiene planes hermosos para ti. Dice el versículo 6, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? Quiere el bien para ti, quiere edificarte y quiere plantarte. ¿Qué significa eso? Que el Señor quiere que estés firme y seguro en Él, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Dice el 7, y les daré corazón para que me conozcan. Hermano, no te conformes solamente con oír la palabra de Dios. No te conformes solamente con las bendiciones que Dios promete darte. No te conformes solamente con escuchar el nombre de Dios, sino que tienes que esforzarte para conocer quién es tu Dios, para que tú tengas una relación personal con tu Señor y Salvador, tu Redentor, para que tú tengas una relación estrecha con el dador de la vida, que tú tengas una relación perpetua, segura, firme en el Señor Jesús. Dice que Él promete darnos un corazón para que le conozcamos. Hay gente que dice, bueno, Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. Pero déjame decirte que esa es letra. Es pura letra. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos en espíritu y en verdad. Que tengamos un conocimiento espiritual y profundo de Él. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Él quiere un profundo conocimiento de Dios. Que tú tengas un profundo conocimiento de Dios. Dice, para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Yo no entiendo a algunos que dicen, mire, a ver si usted entiende lo que ellos dicen, porque yo no entiendo lo que ellos dicen. Ellos dicen que el Padre es Jehová y el Hijo es Jesús. Y cuando Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué no los bautizan en el nombre de Jehová y de Jesús y del Espíritu Santo? Entonces no han entendido. Su conocimiento es escaso. Nunca mencionan el nombre. Dicen que el Padre es Jehová y que Jesús es el Hijo. Pero cuando bautizan, nunca bautizan el nombre de Jehová. Entonces no hay entendimiento. No hay espíritu de discernimiento en la palabra de Dios. No hay revelación, exactamente. Todavía tienen un velo ahí. Están como los testigos de Jehová, que están más ciegos que el ciego, dijo aquel. Dice, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios quiere que le busquemos con todo el corazón, hermano, ¿ok? Dios quiere que lo amemos. Mire, búscalo con todo el corazón, ámale con todo el corazón y sírvele con todo el corazón, amén. Búscalo, ámale y sírvele con todo tu corazón y verás las maravillas de Dios en tu vida.
Dice el Salmo 92:5, qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos son tus pensamientos. El Señor, hermano, así como usted ve el espacio, usted ve el firmamento, usted ve el cielo, usted ve, ¿verdad? Ahí, en el espacio infinito, la grandeza de Dios. Porque dice, ¿verdad? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces podemos ver a través de la creación, podemos ver a través del firmamento, de los cielos, de la galaxia, podemos ver las maravillas de Dios. Imagínate que ahora con la tecnología, con el 5G que te tiene controlado y bien controlado, el hombre puede ver lo que le llaman los hoyos negros, explosiones, meteoritos. Pueden ver nuevas galaxias, nuevos soles, nuevas estrellas. Y todavía no han llegado al fondo de la creación y nunca lo llegarán tampoco. Cada día se asombran más y usted ve videos nuevos y nuevos cada día que ponen, ¿verdad?, los astrólogos. Y dice, ¿verdad?, que así como la obra de Dios es grande, también dice, los pensamientos de Dios son grandes. ¿Para quién son los pensamientos de Dios, hermano? Para usted. Para usted son los pensamientos de Dios. Para usted que ama a Dios, usted que busca a Dios, para usted que sirve a Dios, Dios tiene pensamientos grandes para usted, como el firmamento, inescrutables, hermano, inalcanzables, cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para usted. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y esperan su regreso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman al Señor y esperan su venida? Dice el Salmo 25:10, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Qué hermoso, hermano. Las sendas del Señor son misericordia y verdad. Dios tiene mucha misericordia contigo. Tú estás aquí por la misericordia del Señor, hermano. Tú estás aquí por la misericordia de Dios. Tú estás aquí porque te ha alcanzado su misericordia y su verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo, hermano. La verdad es nuestra esperanza viva. La esperanza que trae bendición a nuestras almas. La verdad es lo que Dios nos ha confiado, hermano. La verdad, Dios nos ha dado el conocimiento de la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Mis palabras son verdad, dijo Jesús. Dios te ha confiado lo más hermoso de su corazón, la verdad. La verdad es hermosa, la verdad es bella, la verdad, hermano, es buena. La verdad, hermano, es lo mejor que la gente puede tener en su corazón, la verdad. Dice, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. O sea que la misericordia de Dios y la verdad de Dios es para aquellos que guardan su pacto, aquellos que han hecho aquellos que han hecho el pacto de sangre con sacrificio, aquellos que han entrado en el pacto de Jesús, aquellos que han entrado en el pacto del Cordero, aquellos que han entrado en el pacto de su sangre preciosa y pura. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. A los que guardan su pacto. Porque Dios es fiel y Él quiere que también sus hijos seamos fieles, hermano. Dios quiere que seamos fieles para que recibamos toda la bendición de Dios. Para que recibamos el reino de su amado Hijo. Para que recibamos las moradas celestiales. Y no solo para ti, para todos los tuyos. Guardan su pacto, para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Sabe usted que la Biblia es la que habla de los pactos de Dios? Aquí donde la palabra de Dios en la Biblia nos habla del pacto perpetuo, del pacto sempiterno, el pacto hecho con la misma sangre de Jesús, el Hijo de Dios.
Porque el que murió en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo, el hombre Jesucristo. No el Dios divino, no el Dios invisible, no el Dios espíritu. Ese no murió, ese no muere, no puede morir porque Él es vida, Él no es muerte, Él es vida. Él da vida, pero también la quita, lo cual significa muerte, pero Él no es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él guarda, Él da misericordia y verdad a aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Porque también la Biblia, hermano, este es el testimonio vivo de Dios. Usted, para conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios único, tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que conocer lo espiritual de Dios. Porque aquí está escrito. Pero lo espiritual de Dios es por revelación. Y mire, estos son también los testimonios de Dios, que Él nos los dio a conocer, para que conozcamos al Dios en el cual usted y yo hemos creído, que no es el Dios, como dicen algunos, todas las religiones llevan a Dios. El Dios de aquella religión, el Dios de la otra religión, el Dios de aquel, el Dios de este y el Dios de nosotros es el mismo. No, nunca lo ha sido y nunca lo será, jamás lo será. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido hacer ha hecho. Y Él se ha manifestado a aquellos a quien Él se ha manifestado. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. No que todas las religiones son del mismo Dios, ni todos los pensamientos son del mismo Dios. Estos testimonios, si usted los guarda, ¿sabe para qué los tiene que guardar los testimonios? Para que conozca que Dios es un Dios fiel, que Él promete y Él cumple. Todo lo que ha hecho, aquí está escrito, y lo que hará, aquí está escrito también. Para que creamos, porque la palabra de Dios, que son sus testimonios, es la que testifica quién es Dios. No se va a ir usted al Corán de los musulmanes a conocer a su Dios. Ese libro no testifica el verdadero Dios, porque el verdadero Dios es Jesucristo y no está allí. Se va la religión Buda, tiene otro libro, el Tripitaka de Buda se llama, tampoco le habla de su Dios. No de su Dios, le habla de un Dios mentiroso, engañoso, creado por el mismo hombre. Son gente muy filósofa, pero no tienen conocimiento de Dios, porque no tienen a Jesucristo como su Dios. Hay un solo Dios verdadero, no son dos ni tres. Y si no tiene a Cristo, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Hijo lo tiene todo. Dice el Salmo 33:11, el consejo del Señor permanece para siempre, y los pensamientos de su corazón de generación en generación. Se fija, Dios tiene pensamientos para su pueblo. Son pensamientos para bien y no para mal. Son pensamientos de paz y no de guerra. Son pensamientos de gozo y de alegría, no de tribulación para su pueblo. Los pensamientos de Dios son para el bien de su pueblo, para el bien de aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Los pensamientos del Señor de su corazón son de generación en generación. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir tu generación. Él quiere bendecir tu generación. Él quiere bendecir tu simiente. Ahora, no sé el año pasado si le fue bien a usted, si le fue mal o si le fue más o menos. Pero Dios tiene nuevos pensamientos para usted. Dios tiene cosas nuevas para usted, cosas que usted no sabe. Había un hombre, usted lo conoce porque ha leído, se llamaba Job. Este hombre Job era recto, perfecto de corazón
y amaba a Dios. Era un hombre íntegro. Pero resulta que a Job le fue muy mal en aquel año. Él perdió, hermano, sus ganados, perdió sus camellos, perdió sus tierras, perdió su trabajo o el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, perdió a sus hijos y su mujer lo abandona en el momento más crucial. Y Job pensó que todo estaba destruido. Job pensó que ya todo estaba acabado, ya estaba deshecho. Ya Job había pensado que su muerte había o estaba por llegar. Job pensaba que ya la desgracia lo iba a sepultar, hermano. Y decía Job en Job 17:1, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Imagínate hasta dónde sufrió Job. Él pensó que ya sus días habían llegado al fin. Él pensó que ya todo estaba destruido, ya su vida había llegado al final. Dice, su aliento se agotó, sus días se acortaron y su sepulcro lo estaba esperando, dice el versículo 1. Pero en el versículo 7 también nos dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor del sufrimiento y mis pensamientos son como sombra. Yo no sé, ¿verdad? Si usted ha visto un dolor parecido donde ha pensado que ya todo se acabó, que ya no hay esperanza, que tal vez ya está al final de sus días, que a lo mejor la desgracia ya lo va a sepultar a usted. Tal vez en algún momento usted ha pensado, bueno, ya no quiero vivir en este mundo, mejor trágame tierra o llévame Cristo, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Si usted ha pasado el año pasado o años anteriores, ¿verdad? Tal vez lleva una racha de, como dicen, 7 años de mala suerte. Y usted se siente como Job y dice, bueno, ya está lente uso, ya ni veo bien la letra, mis días se acortan, ya el sepulcro me espera, el sufrimiento no se aleja de mí y mis pensamientos ya son una sombra. Ya no pienso nada bueno, pues ya no espero nada de esta vida. Ya para mí ya todo se acabó. Y también decía Job en el versículo 11 del 17, pasaron mis días, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Yo no sé, ¿verdad? Si usted, ¿verdad? Ya no tiene deseos de vivir. Yo no sé, ¿verdad? Si usted, ¿verdad? Ya se dio por vencido de esta vida. Yo no sé, ¿verdad? Si ya su corazón ya dice, ya no quiere latir. Yo no sé, ¿verdad? Si ya no tiene deseos, ya no tiene ambición, pero de la buena, quiero decir, ¿verdad? Porque usted sabe que hay ambición malas. Pero hay ambiciones buenas, hay deseos buenos, ¿verdad? Hay cosas buenas que usted desea. Pero tal vez usted dice, no, pues ya los deseos de mi corazón, ya no tengo deseos. ¿Ya para qué? Si tanto problema, tanta lucha, tanta aflicción, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas con la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas de salud. Ya no tengo deseos, ya. Cuando Dios quiera que me lleve, ya estoy listo. Pero hay algo que Job nunca perdió, mejor dicho. Hay algo que Job nunca perdió y era la esperanza, hermano. Dice Job 19:25, mas yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo de la tierra. Job, hermano, él sabía que había un Redentor en los cielos. Él sabía que había un Salvador. Él sabía que una esperanza viva lo esperaba. Él sabía que su esperanza no moría. Él sabía que su Redentor lo iba a salvar.
que aunque él muriera, él iba a tener vida eterna, porque el Señor de los señores se iba a levantar del polvo de la tierra e iba a llamar a todos los muertos de su sepulcro y les iba a dar vida eterna y les iba a dar descanso y les iba a dar gozo y alegría y les iba a devolver las fuerzas y les iba a recompensar por todo el dolor que pasaron en este mundo. Él sabía que había un Dios en los cielos que lo iba a recompensar, hermano. Él tenía una esperanza viva. La esperanza de Job nunca murió. Aunque él sabía que como hombre él tenía que morir, que sus días estaban contados. Decía Job, dice, el hombre es corto de días y harto de sinsabores. Él sabía, él reconocía que los años de los hombres son como la sombra. Él sabía que la vida del hombre es como la espuma, ¿verdad? Que se desvanece. Él sabía que los días de los años de los hombres es como la neblina en la mañana, ¿verdad? Que sale el sol y se desaparece. Él sabía, ¿verdad? Que el humo, ¿verdad? Que la vida del hombre es como el humo, ¿verdad? Que desaparece con el aire. Pero su esperanza, hermanos, la esperanza en su Dios no vivía. Y usted sabe cómo terminó Job. Job terminó 3 veces bendecido más de lo que había sido bendecido antes, hermano. ¿Por qué? Porque él no dejó que esa esperanza en su Dios muriera. Ahora usted como hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que ha recibido el nombre, mire, es que usted ha recibido, yo no sé cómo algunas personas no entienden que han recibido el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo no entienden que hemos recibido el nombre que es sobre todo nombre? Porque solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación y vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es que el nombre de Dios no es cualquier nombre. Es el nombre que Dios había determinado o predeterminado para esta dispensación, hermano. Ese es el nombre en que todo creyente debe esperar, en el nombre de Jesucristo. Dice, a los que aman y esperan su venida, a los que guardan el pacto. El pacto es en la sangre de Jesús, no en la sangre de Jehová. Es en la sangre de Jesús. Entonces, el hombre tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de ver y pedirle a Dios esa guianza, hermano. Pedirle a Dios la iluminación, la luz de su Espíritu Santo, hermano. Tiene usted que pedirla. No crea que le va a llegar así como, salió un rayo allá, un trueno. No, no va a llegar así. Tienes que pedir la luz de Cristo, hermano. Había un hombre en una cárcel cuando Pablo y Silas estaban presos y el hombre se iba a matar porque él pensó, esto es mi desgracia, me van a acusar de que me dormí en el trabajo, de que solté a los presos que se me escaparon. Y en ese tiempo al guardia que se le escapaban los presos le quitaban la vida para que pagara por la vida del preso que se había escapado. Entonces el hombre se iba a asesinar, se iba a suicidar con una espada, se le iba a enterrar. Y él pidió luz. Dijo, ¿qué hago? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo Pablo. Él pidió luz y Pablo, ¿qué hizo? Le dio la luz de Cristo, le dio el evangelio de la salvación. El hombre creyó y fue salvo, él y su casa. Gloria a Dios. Job fue salvo, él y su casa. Dios le restauró todo lo que él había perdido, se lo triplicó. Entonces el hombre tiene que cambiar. Si quieres recibir la bendición de Dios, si quieres recibir el bien de Dios que Él tiene para ti, tienes que cambiar tu manera de pensar. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Sí, muchas veces creemos que lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo siento es lo correcto. Pero dice, pero Dios prueba su espíritu. Dios prueba su espíritu.
como cristianos ya no podemos pensar como antes. Ya no podemos, hermano, sentir como antes. No permitas que tus pensamientos y tus sentimientos, ni aun tus deseos, gobiernen tu corazón, sino que tienes que renovar tu mente y tu corazón y tu espíritu al pensamiento de Dios. Es importante que te des cuenta que aunque tú pienses, aunque tú creas, aunque tú sientas que tus caminos van bien, pero al final, si no son los caminos de Dios, ni lo que Dios te ha ordenado, lo que Dios te ha pedido, lo que Dios quiere de ti, son caminos de muerte. Dice Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Proverbios 16:25 dice que el hombre a veces no ve sus propios errores. El salmista David decía, Señor, perdóname aún de los pecados que no me he dado cuenta. Porque el hombre tiene a veces pensamientos, pero no son pensamientos de parte de Dios. A lo mejor muchas veces el hombre siente en el corazón, pero no son sentimientos de Dios. El camino al hombre le puede parecer derecho, pero si no es el camino donde Dios te está llevando, si Dios no te ha dicho, haz eso, vete ahí, o quédate aquí, o ve para allá, o haz esto, aquello, lo otro, va a ser camino de muerte, dice el Proverbio 16:25. Entonces, ten cuidado con que, hermano, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo siento. Fíjese que, dice el Señor, a mí qué me importa. Es lo que yo digo, es lo que te va a servir, no lo que tú piensas o crees o sientas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso, dice Dios. Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto ante sus ojos. El problema es que el hombre es como el caballo de las carreras, ¿no? Que le ponen ahí, ¿verdad? Un par de, no sé, unos cueritos aquí, ¿verdad? Para que no vea los lados, ¿verdad? Y se concentre en la carrera, ¿verdad? Y a veces el hombre es como el caballo, solo ve donde ven sus ojos hacia adelante, pero no ve el camino de Dios. No ve el camino de Dios. Y entonces, ¿qué? Va chueco. Cree él que va como el caballo a ganar la carrera, pero va al revés. Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor prueba sus corazones. Entonces el Señor tiene que hacerte ver para que tú veas que andas mal o andas en los caminos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que pensar como Dios piensa, hermano. Dice en Romanos 12:2, no se conformen a este tiempo, porque el hombre se conforma a lo que ve en sus ojos. Bueno, así está el mundo, así son las cosas. No se conformen a este tiempo, dice Romanos 12:2, sino más bien sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. No dice la renovación carismática, como algunos enseñan por allá afuera, ¿verdad? No es la renovación carismática. Es la renovación de vuestro entendimiento que va conforme al pensamiento de Dios. Ya no el mío, sino el que Dios piensa. ¿Ok? Dice, ¿para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedes tú saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Cuando tú conoces los pensamientos de Dios, cuando tú conoces los caminos de Dios, cuando tú piensas como Dios piensa, cuando tú piensas como Dios quiere que pienses, cuando tú actúas como Dios quiere que actúes. Así es que vas a poder comprobar los pensamientos de Dios que son buenos. Así vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Sí, mire, la voluntad de Dios es agradable, nunca desagradable, pero también es perfecta, nunca tiene errores. Usted es el imperfecto y usted es el que no anda siempre en la verdad. Pero Dios siempre nos habla la verdad y siempre Él es recto, hermano. Y siempre Él es perfecto. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La gente que no conoce de Dios, primeramente no tiene a Dios en su noticia, como dicen, ¿verdad? No tiene a Dios en sus pensamientos, no tiene a Dios en su corazón, mucho menos. La gente que no conoce de Dios anda en lo que yo pienso, yo creo, yo siento. Y consultan con la doctora Corazón, ¿qué hago, verdad? Doctora Corazón, ¿qué hago para que me quieran? O al astrólogo, ¿qué tiene para mí el astrólogo? Mucho, mucho, mucho amor, dice. Puro demonio nomás tiene. Se lo reprenda. Dice, no anden como los gentiles, dice, en la vanidad de su mente. Teniendo, dice el 18, el entendimiento entenebrecido, está en oscuridad, no en luz, ajenos de la vida de Dios. Ellos no conocen la vida de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen los testimonios de Dios, porque no conocen lo que Dios dice, no conocen lo que Dios piensa, ni lo que Dios siente, ni lo que Dios tiene para ellos. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por qué son ignorantes? Porque su corazón está demasiado duro y no dejan que la palabra de Dios haga la obra en ellos. Si tú no dejas que la palabra de Dios entre en tu vida, te vivifique y se encarne en ti, no vas a lograr cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de vivir. Tienes que dejar que sea el Espíritu el que te guía y no tus propios pensamientos. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre vive en engaño. El hombre vive en error. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. La verdad es Jesús. La verdad es la palabra de Dios. Pero tenemos que utilizar la verdad. Tenemos que utilizar el pensamiento de Dios para que nosotros también andemos conforme al pensamiento de Dios, hermano. No podemos andar en nuestros propios pensamientos. Dice Romanos 10:33, ¿cuán grandes son los pensamientos de Dios? ¿Cuán grandes y maravillosos son los pensamientos de Dios? Hay pensamientos de Dios que Dios quiere depositar en tu corazón. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes no quieren la sabiduría y las riquezas de la ciencia de Dios? No la ciencia humana necesariamente, las de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te penetres en los caminos, en la mente del Señor, en la ciencia del Santo, en el conocimiento bíblico, en el discernimiento espiritual. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién creen ustedes que entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender la mente del Señor? A ver, ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le dio a Dios primero para que a Él le sea recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pero ¿quién tiene la mente del Señor? Es la pregunta. Nadie le ha dado a Él para que le sea recompensado. Nadie le dio la sabiduría a Dios. Pero ¿quién tiene la sabiduría de Dios? ¿Quién tiene
la mente del Señor? ¿O quién entiende? Porque cuando usted entiende la mente de Dios, usted la entiende es porque usted ya tiene la mente de Dios. Dice 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué fue lo que usted recibió cuando se bautizó en el nombre que es sobre todo nombre? El Espíritu Santo. No recibió el espíritu del mundo, recibió, hermano, recibiste el Espíritu Santo, mi hermano, hermana, tú recibiste el Espíritu Santo. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El bautizo no fue nomás así un remojón. Dios te dio un tesoro, el tesoro del Espíritu Santo, que no es para, dice que no es para ni para los perros ni para los cerdos. Es para sus hijos. Lo que Dios te ha dado, su Espíritu Santo, dice. Lo cual, dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios nos ha dado palabras no de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, pero muchos acomodan lo espiritual en lo carnal, porque toman la palabra espiritual y la quieren poner al servicio carnal. Es que la palabra dice esto y yo pienso esto. Es que la palabra dice esto, pero yo siento esto. Es que la palabra dice esto, pero yo creo esto. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Ellos no, nosotros sí. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede discernir. ¿Por qué no las puede entender ni discernir? Porque los tiene que hacer espiritualmente. Pero ellos quieren usar la mente antigua humana, el viejo hombre. Sentimientos humanos antiguos, pensamientos humanos antiguos, deseos humanos antiguos. Porque no andan conforme al corazón de Dios. Dice el 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quiénes? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene que renovar su mente, mi hermano. Renovar y pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento. No, a mí me parece que los mormones dicen verdades. No, a mí me parece que los testigos de Jehová dicen bonitas cosas. No, pues los católicos son bien devotos a su fe. Andan en la mente cochambrosa, dice. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tradiciones, está lleno de tradiciones. Dios así no puede bendecir, hermano. Dios así no puede bendecir. Tenemos que andar con la mente de Cristo, con la mente renovada, con la mente de Cristo, nuestro Señor, hermano. ¿Por qué? Porque no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, con palabras no de sabiduría humana, sino del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Señor te dice, ¿verdad? En esta tarde, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamiento de paz, no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. El Señor tiene nuevos planes para ti en este año, mi hermano, hermana, y yo quiero que el Señor te bendiga,
te saque, ¿verdad?, de esa aflicción, de esa angustia, te libre de tu pasado, te libre de las cadenas de opresión, te libre de la tiranía del enemigo, te libre, hermano, de todas esas cadenas de depresión, de angustia, de aflicción, de miedo, de intimidación, de pánico, hermano. Porque aunque el mundo va de mal en peor, pero la iglesia, Cristo la está purificando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quiero que oremos por nuestros hijos, primeramente.